Hola familia, vamos a hablar un poquito de lo que es Rosh Hashanah y Yom Teruah. Hay una diferencia cuando nosotros estamos considerando los nombres. Por ejemplo, Rosh Hashanah viene de Rosh Hashanah, que es cabeza de año, un año nuevo. Cuando estamos hablando de Yom Teruah, estamos hablando de lo que es el servicio que se hacía en el templo. Hay dos partes del servicio que se hacía en el templo. Uno de ellos tenía que ver con las ofrendas y uno tenía que ver con el toque del shofar. El pueblo debía escuchar el shofar, mientras que los sacerdotes o los kohanim son responsables de hacer que el pueblo escuche el shofar. Hay una gran diferencia cuando estaba el templo en pie. No todo el mundo tocaba el shofar, sino que los sacerdotes eran los responsables como oficiantes del templo y como las personas que habían sido escogidas o han sido escogidas por Dios para oficiar dentro de ese espacio sagrado, son los responsables de tocar el shofar. Ahora, el pueblo debe ir y debe escuchar el shofar. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el tiempo señalado. Estuve hablando sobre lo que son la festividad. Tengo un video en YouTube de lo que es Rosh Hashanah y la conexión escatológica con lo que tiene que ver con la resurrección de los muertos. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las ofrendas que se dan, que se traen al templo dentro del tiempo de Rosh Hashanah, Yom Teruah. Dice, presentar las ofrendas y vamos a especializarnos o especificar, vamos a específicamente hablar de lo que tiene que ver la palabra presentar, modé, un tiempo señalado y un tiempo bemodo. Bemodo, que es la palabra que aparece en el libro de Números capítulo 28, tiene que ver con un tiempo específico del año en cuando se debían presentar esas ofrendas. Entonces, para nosotros poder comprender un poco esto, debemos comprender el calendario litúrgico o el calendario religioso. Debemos comprender un poco el calendario civil, que es el que empieza precisamente en Rosh Hashanah, y también el religioso empieza en Nisan. Y también debemos comprender cómo se establece el calendario, quién tiene la autoridad de presentar las ofrendas en el templo. ¿Cuándo se presentan esas ofrendas? ¿Quién tiene la autoridad de determinar que se vio la luna nueva y que es cabeza de mes, cabeza de año? Sabemos que el Sanedrín obviamente tiene la legalidad de esto. Entonces, cuando nosotros establecemos nuestra propia luna, nosotros decimos, por cierto, hoy día una persona no puede establecer, basado en la legalidad del Sanedrín, no puede establecer lo que es la luna nueva, no puede declararla. Porque primero tiene que haber los testigos, tiene que ser dentro del lugar donde Dios ha escogido, es decir, tienen que ir los testigos a Jerusalén. En Jerusalén tienen que presentarse delante del el Sanedrín o el cuerpo judicial que se reúne específicamente en el Beit Aftinas, que es una cámara que está dentro del templo y ahí es donde está el lugar donde se reunían los jueces de Israel. Entonces, para que se establezca o se pueda declarar la luna, primero tenemos que tener el templo, tenemos que tener los testigos, tenemos que tener el Sanedrín y tenemos que tener los sacerdotes para que oficien en su lugar y pongan las ofrendas sobre el altar correspondiente al día de Yom Teruah. Entonces, vamos a ver nosotros en el libro de Números capítulo 28 y 29, nos habla, nos detalla las ofrendas que se deben traer durante cada festividad. Ahora, la pregunta que estamos tratando de resolver nosotros el día de hoy es ¿cuándo es el día señalado? ¿Quién lo determina? Que obviamente usted tendría que estudiar un poco lo que es el Sanedrín, como hemos hablado, pero ¿por qué no se puede cambiar el día? La pregunta del día de hoy va a ser ¿por qué no se puede cambiar el día que ha sido establecido? ¿Quién lo establece bajo qué autoridad? Esa va a ser nuestra pregunta el día de hoy. Entonces, por ejemplo, presentar las ofrendas en el tiempo indicado. En la Torá, Dios instruyó a Israel a traer ofrendas en sus tiempos señalados. Entonces, nosotros tenemos que considerar, estudiar lo que es la palabra tiempo señalado, porque la palabra que utiliza es una palabra específica para poder entender entonces ese tiempo señalado. Algo que quiero comentarle es que en el antiguo Medio Oriente, cuando un rey o un rey soberano, tenía citas, tenía tiempos indicados para que sus vasallos se reunieran con él. Esto era visto como una transgresión si el vasallo no llegaba en el día señalado. Entonces, tengamos eso presente cuando estamos hablando de los tiempos señalados que Dios ha establecido para ver a su pueblo, para que su pueblo se pueda reunir con él y nosotros como su pueblo, siendo sus vasallos, reuniéndonos con él en un día que él no ha establecido, considerando el contexto en Antiguo Medio Oriente y la rebelión que eso representaba
contra el rey soberano. Entonces, dice, el momento en tiempos señalados, números 28 y 29 describe lo que son las ofrendas diarias. Por ejemplo, el Tamid, los sabáticos, los del Shabbat, los del Nubilunio y las fiestas de Pesach, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. La palabra que utiliza es bemoedó, que tiene que ver con Números capítulo 28, que tiene que ver con el tiempo señalado. Entonces, vamos a ir nosotros aquí al libro de Números capítulo 28 y vamos a estudiar luego la palabra bemoedó, que tiene que ver con el tiempo señalado. Dice, después el Señor dijo a Moisés, ordena a los hijos de Israel y diles, tendrán cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento, para mis ofrendas encendidas, aroma agradable para mí a su tiempo señalado. Entonces, ¿qué es un tiempo señalado en la Biblia? Vamos a ver qué notita tengo acá. ¿Qué es un tiempo señalado? Ok. Dice, aunque la luna juega un papel especialmente decisivo, el sol también tiene su importancia. Él hizo la luna para los Moadim, el sol conoce su tiempo de salida. Un sentido similar se expresa en el famoso pasaje de Génesis 1:14. Según él, cual los cuerpos celestiales fueron creados para ser por señales y para tiempos regulares de fiestas y para días y años. Entonces, el libro de Génesis nos está dando algo bien importante para nosotros poder comprender los tiempos señalados. Nos dice, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Cuando nosotros vemos lo que son las señales son ot, tiempos señalados, y acá las estaciones son moedim. La palabra que utiliza son moedim, de la que deriva be, me o do. No sé si lo estoy pronunciando correctamente. Vamos a ir acá a ver si. Be moedo. Be moedo. La palabra esa deriva de lo que es un moed. Un moed son estaciones, tiempos señalados. Por ejemplo, un lugar de reunión, un point of assembly, o sea, un lugar donde se reúne en el tiempo acordado, en el tiempo señalado, el festival, el día del festival. Entonces, estamos viendo que la palabra establece, es como una señal del tiempo que Dios estableció. O sea, vamos de nuevo al libro de Génesis. El libro de Génesis nos dice que la palabra esa, Moed, es para que sean señales, o sea, las lumbreras, la espacio de los cielos para separar el día de la noche, y que sean las lumbreras, sean para señales, Ot, y para estaciones, Moed, que tiene que ver tiempos señalados, y para días y para años. O sea que las lumbreras van a establecer lo que son los días, lo que son los años, lo que son los tiempos señalados. Todas las festividades o todos los Moedim, porque no todos los Moedim son festivales, sino que todos los tiempos sagrados de reunión tienen que ver con un lugar, un tiempo específico que ha sido señalado. Ok, con eso en mente seguimos acá. Dice, las fechas de las fiestas están así fijadas inviolablemente por el curso de las estrellas como divisiones temporales estacionales significativas. Sin embargo, no es solo con respecto al ciclo natural que este tiempo de Moed se destacan. Al mismo tiempo, representan aquellos días en que Dios se acerca a Israel como el creador y se encuentra con su comunidad cultica. O sea que estos días que han sido señalados por Dios, entendamos eso bien claro, tengamos eso bien claro en mente, que el día es señalado por Dios para que Dios pueda reunirse con la comunidad en ese día que Él ha señalado. Entonces, dice, tales tiempos están así llenos de santidad. Por ejemplo, Salmos 74, 1 al 4. Oh Dios, ¿por qué nos has rechazado para siempre? ¿Por qué se enciende tu ira contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde los tiempos antiguos, la que redimiste para que fuera la tribu de tu heredad. Y de este monte Sión, donde has habitado, dirige tus pasos hacia las ruinas eternas. Todo lo que hay en el santuario lo ha dañado el enemigo. Tus adversarios han rugido en medio de tu lugar de reunión. Han puesto sus estandartes por señales. O sea, que me está diciendo que el enemigo ha puesto su estandarte sobre el monte, el lugar donde Dios ha establecido,
¿Y que cuál es el estandarte de que ese monte pertenece a Dios? Bueno, cuando el pueblo se reúne, porque ahora no puede reunirse, y el pueblo trae sus ofrendas en el tiempo indicado que Dios ha establecido para dar testimonio a todo el mundo de que ellos pertenecen al Dios de Israel y que el Dios de Israel es su Dios y que ellos están obedeciendo en el tiempo indicado, trayéndole tributos al Dios de Israel como creador. Tales tiempos están así llenos de santidad. Ok, Levítico 23:2. Habla a los israelitas y dile, las fiestas señaladas del Señor que ustedes habrán de proclamar, que ustedes habrán de proclamar. Proclamar, la palabra que utiliza es shout, es gritar, proclamar. Tiene que ver con informar, tiene que ver con llevar, cry, tiene que ver con alguien que proclama algo. Recuerde que proclamar no es lo mismo que declarar. Proclamar es avisar, dar una noticia de algo que va a ocurrir, pero no, ya el tiempo ha sido señalado de cuándo va a ocurrir. O sea, el que declara las fiestas como santas, como convocaciones santas, es el Dios de Israel. Él se las declaró a Moisés y Moisés como jefe del cuerpo judicial las declara a Israel e Israel las proclama. Dice, señaladas por el Señor, ok, proclamarán en las fechas señaladas. O sea, la pregunta sería, ¿qué pasa si una persona está proclamando o está llamando a convocación en un día que no ha sido el día que Dios ha señalado? Recuerde que Dios puso las lumbreras para que establecieran los tiempos y lo que son las señales y los tiempos. Y los tiempos y las señales determinan cuándo son los días sagrados, los días de santa convocación, cuando el pueblo viene a reunirse con su creador, con su rey, porque es el día que él ha establecido para reunirse con su pueblo. Entonces dice, son las fiestas que ustedes proclamarán en las fechas señaladas. Y la palabra que utiliza es Moed. Tiene que ver con la fecha en que se reúne el pueblo. Entonces, ok, vamos acá. Tales tiempos están llenos de santidad. Ok, y tales ocasiones están marcadas por convocación solemnes. La palabra que se utiliza para cará tiene que ver con lo que es proclamar. De hecho, cará también puede ser con lo que es una demanda. Se puede utilizar para demanda. Ok, en hebreo, bemoadó o moed, aquí resuena la decisión de Éxodo 30:10. Guardaréis pues esta ordenanza a su debido tiempo, de año en año, parte de una de las principales declaraciones sobre lo que es la ofrenda pascual, derivado de la raíz yad, encontrar, fijar, designar un tiempo o lugar o una reunión. El sustantivo moed se convirtió en el término normal para las fiestas anuales que ocurre al mismo tiempo cada año, basado en lo que dice el Levítico 23:2. Habla a los hijos de Israel, dile las fiestas señaladas del Señor que ustedes habrán de proclamar como santas convocaciones son estas. Versículo 4. Estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones por el Señor, santas convocaciones que ustedes proclamarán en las fechas señaladas para ellas. Versículo 37 dice, estas son las fiestas señaladas del Señor que proclamarán como santas convocaciones para presentar ofrendas encendidas al Señor, holocausto y ofrendas de cereal, sacrificio y libaciones, cada asunto en su propio día. O sea que cada asunto, cada ofrenda debe ser presentada en el día específico que ha sido establecido. Moed es usado en la Biblia hebrea para festividades, las fiestas señaladas, tiempo divinamente establecido, por ejemplo, para las ofrendas o encuentro con Dios. Y también establece el lugar de encuentro sagrado, por ejemplo, lo que es el Ohel Moed o lo que es la tienda de encuentro, ¿no? Dice, aquí se refiere al tiempo exacto fijado por Dios, algo que no debemos olvidar nosotros. El tiempo ha sido fijado por Dios. Entonces, si nosotros no estamos siguiendo el patrón, por ejemplo, si no estamos siguiendo lo que es, recuerde que las fiestas están ligadas con lo que es el convenio. Las fiestas están ligadas con lo que es la justicia y la bondad de Dios. Las fiestas están ligadas con lo que es el honor que Dios te quiere dar. Las fiestas están ligadas con la nueva creación. Las fiestas están ligadas con lo que es caos y orden.
Tú ocasionas caos si tú estableces tu propia fiesta. Tú estableces orden si tú sigues el mandato que Dios ha establecido para que puedas estar en los espacios sagrados. Porque obviamente si tú eres rebelde a lo que es el tiempo que Dios ha señalado, obviamente no puedes estar dentro del espacio sagrado, porque el espacio sagrado es para una persona que está sometida a la obediencia completa de Dios. Es una persona que acepta el yugo de lo que es el reino, el Malhuyot, Hashamayim, y está sometido a él. Parte de estar sometido a él, obviamente, tiene que ver con lo que es obediencia. Por eso es que cuando nosotros estamos estudiando la metodología, obviamente vamos a ver lo que es el convenio. Primero, convenio. Tú tienes que entender tu convenio, tienes que entender la obediencia del convenio, tienes que entender cuáles son los requisitos que Dios quiere cuando tú estás dentro de ese convenio, porque si no entiendes los requisitos, no entiendes el convenio, vas a terminar creando todo este tipo de caos y obviamente no te vas a encontrar en lo que es la esfera de la vida y los espacios sagrados. Vas a estar fuera lo que está lo que usted ve en pantalla, que va a ser la muerte, el caos, el exilio y la rebelión. Entonces, quedamos que los tiempos han sido fijados por Dios para la realización de lo que es la ofrenda tamid. No podía ser ofrecida arbitrariamente, sino diariamente y puntualmente en los momentos designados mañana y tarde. Este término subraya la precisión, regularidad y obediencia en el culto bíblico. Todo debía hacerse a la hora exacta como señal de fidelidad al pacto. Repito, todo debía hacerse o todo debe hacerse a la hora exacta como señal de fidelidad del pacto. O sea que nosotros al hacer las cosas en el tiempo que Dios ha establecido, mostramos nuestra fidelidad a Dios basado en la obediencia y por ende nos mantenemos dentro de lo que es la relación de convenio entre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y el Dios de Israel y nosotros como sus súbditos. Entonces, vamos a ver un poquito la palabra esa palabra que utiliza, esta palabra que está acá arriba. Vamos a ver dónde está. Beamodó, bemoadó. Vamos a ver cómo utiliza esa palabra. Dice, ok, significado espiritual, el acto de presentar. Ok, vamos a ver esa palabra primero. Dice, vamos a estudiar en detalle la palabra bemoedó o bemoadó. Análisis lingüístico. B significa en o en el. Moed es un tiempo señalado, una cita, una asamblea o reunión. Sufijo posesivo masculino es su, literal, en su tiempo señalado o en su cita, en su cita. Raíz y uso viene de la raíz yad, designar, fijar, ordenar y convocar. La palabra moed aparece en varios contextos. Lugar, por ejemplo, el Ohel Moed, el tabernáculo de reunión, el tiempo, festividad y tiempos santos, propósito, destino, un tiempo fijado por Dios para cumplir su voluntad, un tiempo fijado por Dios para cumplir su voluntad. O sea que eso es bien importante. Que si nosotros cambiamos el día, obviamente estamos cambiando entonces la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para su pueblo, porque estamos cambiando el tiempo que Dios estableció. En la Torah, por ejemplo, aparece en Números capítulo 9:2 que los israelitas celebren la Pascua en su tiempo señalado. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos cuál es el tiempo señalado para celebrar la Pascua? Bueno, hay unas características que tiene que haber. Primero, dice, en el día 14 de este mes atardecer, ustedes la celebrarán a su tiempo señalado, la celebrarán conforme a todo su estatuto y conforme a toda su ordenanza. O sea, que no solamente celebrarla en el tiempo señalado, sino también de acuerdo a todos sus estatutos. La pregunta sería, ¿conoce usted todos los estatutos de esta festividad en particular, lo que es Pascua? ¿Conoce usted todas las ordenanzas que tienen que ver con esa festividad en particular, lo que es Pesach o la Pascua? Entonces, por eso es importante, cada festividad tiene sus propios estatutos y sus propias ordenanzas. Eso nosotros lo entendemos cuando leemos el libro de Levíticos, el libro de Números, capítulo 28 y capítulo 29. Cada una de ellas, la festividad de Rosh Hashanah y Yom Teruah, tiene unas ordenanzas específicas y unas cosas que se tienen que hacer. Si no se hace eso, no se está completando lo que es la festividad completa como de acuerdo a la voluntad que Dios ha establecido. Recuerde, tiene que ser el día que Dios establece
y con todos sus estatutos y todas sus ordenanzas. Dice, mandó pues Moisés a los israelitas que celebraran la Pascua y celebraron la Pascua en el mes primero, en el día 14 del mes, al atardecer en el desierto de Sinaí. Ahora, nosotros sabemos que para esto tiene que haber algo importante, porque para la Pascua se va a traer luego lo que es el Aviv. Entonces se entiende que obviamente el calendario tiene que acoplarse a lo que es el Aviv. Por eso nosotros sabemos cuándo es Pascua, porque el Aviv tiene que estar listo y tiene que ser el día que Dios estableció. Entonces, vamos a ir por acá. Y vamos aquí. Números 28-29. Aquí nos habla detalladamente de lo que son las distintas festividades y los estatutos y ordenanzas de cada una de ellas. Es importante que nosotros nos familiaricemos con lo que es el capítulo 28 y 29 del libro de Números, porque y obviamente eso tiene que ver con lo que es el templo. Tenemos que estudiar el templo, el ritual de cómo se hacía en el templo. Uno de los libros muy importantes que debemos considerar estudiar cuando estamos viendo lo que son las festividades es este libro que está acá, Avodat Korbanot. Tiene que ver con toda la forma, el ritual de cómo se hacía en el templo y cómo y todo lo que se hacía, las leyes de cada una de ellas y la forma en cómo se hacía en el templo. El capítulo 28 y 29 nos habla de eso. Dice, después el Señor dijo a Moisés, eh, ok, dijo a Moisés, tendrán cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas encendidas, aroma agradable para mí a su tiempo señalado. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofrecerá al Señor, 2 corderos de un año sin defecto cada día como holocausto continuo. Ofrecerá un cordero por la mañana y ofrecerás otro cordero al atardecer. Y como ofrenda de cereal, 2.2 litros de flor de harina mezclada con 1 litro de aceite batido. Es un holocausto continuo, o sea, para siempre, instituido en el monte Sinaí como aroma agradable, ofrenda encendida para Dios. Y por ahí nos va a seguir diciendo, detallando cada uno de ellos. A lo que nos concierne nosotros son las ofrendas de Yom Teruah y Rosh Hashanah Yom Teruah. Vamos a ver sobre eso. Dice también al principio de cada mes. Ok, recuerde que para Yom Teruah, el primero de Tishri, es cabeza de año, es cabeza de mes. O sea, por eso es Rosh Hashanah, que significa cabeza de año, pero también es un Rosh Hodesh, porque se renueva la luna y es cabeza de mes. Entonces, recuerde que la Biblia establece ofrendas para lo que es cabeza de año, pero también establece para lo que es cabeza de mes. Entonces, estas ofrendas se traen durante lo que es el Musaf. Tenemos el servicio de la mañana, que es el Tamid. Ese se tiene que traer en su tiempo señalado. Después se trae lo que es el Musaf. Y dentro de Musaf hay unas ofrendas que tienen mayor prioridad que otras. Por ejemplo, en la de cabeza de mes tiene mayor prioridad porque se hace todos los meses, se hace todos los meses. Cada 30 días o 28, 30 días se hace lo que es la ofrenda de Musaf, de Rosh Hodesh. Entonces, esa da prioridad. Luego de eso viene lo que es las otras ofrendas, los otros musafín, que tienen que ver con lo que es cabeza de año y todas esas cosas. Versículo 11 nos dice, también al principio de cada mes, ustedes presentarán un holocausto al Señor, 2 novillos y un carnero, y 7 corderos de un año sin defecto. Cada ofrenda de cereal, 6.6 litros de flor de harina mezclada con aceite por cada novillo y 2 décimas de flor de harina como ofrenda de cereal mezclada con aceite por el carnero. Como ofrenda de cereal, 2.2 litros de flor de harina mezclada con aceite por cada cordero, como holocausto de aroma agradable, ofrenda encendida al Señor. Sus libaciones serán medio hin, 2 litros de vino por un ovillo, la tercera parte de un hin y 1.2 litros por el carnero y la cuarta parte de un hin de 1 litro por cordero. Este es el holocausto de cada mes por los meses del año. O sea que cada mes se tenía que traer esta ofrenda y ponerse sobre el altar. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado al Señor se ofrecerá con su libación, además del holocausto continuo. O sea que todo esto se tenía que traer cada vez que era cabeza de mes. Entonces, también tenemos más abajo lo que son las ofrendas del séptimo mes. Dice el versículo 1 del capítulo 29. Dice, en el mes séptimo, el primer día del mes tendrás también santa convocación.
no harán trabajo servil. Será para ustedes día de tocar trompetas y ofrecerán un holocausto como aroma agradable al Señor, un novillo, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, 3 décimas, y por ahí sigue detallando las distintas ofrendas que había que traer. Por ejemplo, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado para hacer expiación por ustedes. Esto además del holocausto de la luna nueva, la que estamos leyendo anterior, y de su ofrenda de cereal y del holocausto continuo y de su ofrenda de cereal y de sus libaciones según la ordenanza como aroma agradable, ofrenda encendida a Dios. O sea que todo esto tiene que ver con lo que es el momento indicado, el tiempo que Dios ha establecido para traer las distintas ofrendas. El capítulo 28 y 29 detalla exactamente cada una de ellas, que tiene que ser traída en el momento indicado, no puedes cambiarse. Dice, el énfasis es que no es al azar ni según conveniencia humana, sino en el momento que Dios determinó. Tiempo como cita divina, Dios mismo fija la agenda. No se trata solo de cronología, sino de Cairo, un tiempo cargado de propósito. La obediencia, traer la ofrenda, Bemoedó, refleja sumisión al calendario divino, no al nuestro. Bien importante, sumisión al calendario divino y no a nuestro propio calendario. Por eso es que nosotros debemos estudiar la autoridad de quien tiene la autoridad para establecer el calendario, que obviamente la Biblia nos detalla específicamente que son el cuerpo judicial del pueblo de Israel que tiene la autoridad para eso. Como hoy día no tenemos una autoridad judicial establecida, seguimos la última autoridad que determinó lo que son las lunas nuevas. De ahí sale la observancia del pueblo de Israel y nosotros que seguimos el mismo calendario que se sigue en Israel, porque obviamente es algo legal, tiene que ver con algo jurídico. El momento que nosotros entendemos o el momento que nosotros entendamos que lo que son las festividades caen dentro de lo que es algo legal, jurídico, y lo que es el contexto del templo, ahora nosotros tenemos que removernos nosotros de nuestro pensamiento, nuestra creencia o lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, y ahora tenemos que decir, sí, Señor, lo que tú digas, eso hago. Y si el Sanedrín se equivocó en algún momento dado y estableció algo que estaba equivocado, recuerde que hay ofrendas en el libro de Levítico que tienen que ver con ese asunto. El momento que yo sé, creo que es el capítulo 4, vamos a ver aquí, Levíticos capítulo 4, que habla sobre eso, sobre las ofrendas que tiene que traer una persona si se equivoca. Sí. Habla de, vamos a ver, si un israelita peca inadvertidamente, vamos a ver, el sacerdote mojará el dedo de su sangre, sacar el novillo fuera del campamento. Ok, pide que entrar por aquí. Dice, los ancianos de la congregación pondrán, ok, si toda la congregación de Israel es la que comete error y el asunto pasa desapercibido, la asamblea y hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan haciéndose así culpable, cuando se llega a saber el pecado, o sea, que si ellos se llega a saber que ellos cometieron un error en el calendario, cuando se llegue a saber que ellos han cometido, entonces la asamblea ofrecerá un novillo del ganado como ofrenda por el pecado y lo traerán delante de la tienda de reunión. Los ancianos de la congregación, o sea, los ancianos, cuando está hablando de los ancianos, está hablando del cuerpo judicial de la congregación, pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo delante del Señor y el novillo será degollado delante del Señor. Entonces el sacerdote ungido traerá sangre del novillo a la tienda de reunión. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces delante del Señor frente al velo. Pondrá sangre sobre los cuernos del altar que está delante del Señor en la tienda de reunión y derramará toda la sangre al pie del altar del holocausto que está en la puerta de la tienda de reunión. Y sigue el proceso, eh, sigue el proceso de todo lo que tiene que hacer con esa ofrenda en particular. Es la ofrenda por el pecado de la asamblea. O sea que si de pronto los líderes establecen un, un mandamiento o se equivocan en algo, en la observancia de un mandamiento, ellos son responsables y ellos cargan con la culpa. Ahora, si usted está cambiando el calendario y usted está cambiando cosas que tienen que ver con santidad,
Ahora no son ellos los que van a llevar la culpa, sino que usted está llevando la culpa de lo que usted está haciendo en contra del mandamiento. Recuerde que hay una ofrenda precisamente para eso, para que el pueblo, para que los jueces pudieran rectificar lo que ellos habían hecho mal. Entonces, por eso es la importancia de entender exactamente el calendario y la función de su calendario, cómo funciona, porque así nosotros nos damos cuenta del mecanismo que Dios está utilizando para proteger al mismo pueblo de Israel. Al mismo pueblo de Israel está protegiendo al hacer eso, que no cada quien no haga como quiera y entonces pase lo que pasó en, ¿cómo se llama? El libro de jueces. Lo que pasó en el libro de jueces, que cada quien hacía de acuerdo a la imaginación de su corazón. Entonces, la obediencia a traer las ofrendas, ve Moedó, al tiempo indicado, refleja su misión al calendario divino, no al nuestro. Reunión sagrada. El Moed es también el lugar de encuentro con Dios, tiempo y espacio sagrado. Ocurrencias bíblicas principales. La expresión Moedó aparece especialmente en relación de lo que son las ofrendas y festivales. Ejemplos. Éxodo 23:15. Guarda la fiesta de panes sin levadura. 7 días comerás pan sin levadura, como yo te mande en el tiempo señalado del mes de Abib. Pues en él saliste de Egipto y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Levítico 23:4. Estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones que ustedes proclamarán en las fechas señaladas para ellas. Eh, Estas son las, ok, números 9, 2 al 3, que celebren la Pascua el día 14 de este mes, al tiempo señalado. Números 28 y 29, que ya lo leímos, tiene el tiempo señalado. Salmo 104:19. Él hizo la luna para señalar las estaciones. El sol conoce el lugar de su ocaso. O sea que cuando nosotros estamos viendo las festividades, no solamente la festividad de ¿cómo se llama? Eh, no solamente la festividad de Rosh Hashanah y Yom Teruah, sino que cada una de las festividades tiene que ser hecha en el tiempo señalado. Hoy día no tenemos un templo. Hoy día no tenemos los sacerdotes en su lugar, ¿no? Hoy día no tenemos el cuerpo judicial en su lugar que pueda hacer que pueda determinar las festividades y todas esas cosas. Pero sí tenemos el último Sanedrín, que dejó establecido todas las lunas nuevas y todos los festivales, ya sabiendo que no iba a haber un cuerpo judicial para eso. Entendiendo que si ellos se equivocan, ellos van a rectificar y que ellos son los que cargan la culpa por haberse equivocado. Pero si usted está cambiando el tiempo que Dios ha establecido, eso es un gran error. Vamos a terminar con esto. Dice, los tiempos divinamente establecidos, los Moed, dice aquí se refiere a tiempo exacto. Ok, eso lo leímos. Subraya la precisión, regularidad, obediencia en el culto bíblico. Todo debía hacerse a la hora exacta. Pues no se está viendo acá. Ok, vamos a ver. Todo tenía que ser hecho a la hora exacta. Ok. Todo tenía que ser hecho en la hora, en el tiempo exacto. Dice aquí, de la fila del pacto. Todo debía ser hecho a la hora exacta como señal de fidelidad al pacto. El culto bíblico no era esporádico ni emotivo, era constante, diario y regular. O sea que el tiempo señalado no era algo esporádico, era algo en el momento que Dios había señalado. Bien importante que nosotros entendamos ese concepto. No tiene que ver nada basado a lo que es ¿cómo se llama? Algo esporádico, sino que tiene que ver con el momento que Dios ha señalado. No sé por qué la pantalla no está compartiéndose. Vamos a ver, pantalla. Hay algo mal aquí. Pero anyway, para terminar, dice ejemplos bíblicos. Vamos a ver si funciona así. Ejemplos bíblicos. Números 9:2. Aquí el Moed indica una cita divina fija, no un tradicional cultural, una tradición cultural.
La festividad son Moedim, es decir, momentos apartados por Dios para encuentros sagrados. Incluye Shabbat, Pesach, Shavuot, Yom Kippur, Sukkot y Yom Teruah, todas las festividades. El término Be Moadó, los tiempos señalados, nos enseña que Dios opera según el calendario divino. Él no improvisa. Cada promesa, cada intervención, cada cumplimiento tiene una cita establecida por Él. Los tiempos señalados nos ayuda a entender el plan de redención de su pueblo y la humanidad. O sea que en las festividades o los festivales, los tiempos establecidos por Dios nos ayudan a nosotros a entender el plan de redención, la resurrección de los muertos. De hecho, Rosh Hashanah, Yom Teruah, está conectado con lo que es la resurrección de los muertos. Cuando nosotros estudiamos, vaya a mi canal de YouTube y va a ver el estudio de Rosh Hashanah, Yom Teruah, que tiene que ver, que ahí explico lo que es Rosh Hashanah, Yom Teruah. El contexto del templo, el contexto de lo que es la resurrección. Y para más información siempre citamos lo que son los recursos. Jacob Milgrom, el Talmud Mishnah y Mishnah, Moshe Wainfield, Baruch Levine y David Inston Brewer, que son los que hablan de estos temas. Y obviamente lo que es el estudio de el calendario, el Sanedrín, que es algo que debemos nosotros considerar antes de establecer los días basados en nuestra propia interpretación del texto. Debemos considerar el texto, su legalidad, a quién se aplica, cuándo se aplica, quién puede declarar, quién puede determinar, quién debe proclamar. Todos esos puntos legales y jurídicos es importante que consideremos cuando estamos estudiando la Biblia. Espero que sea de bendición y que pueda regocijarse en las festividades y los tiempos señalados delante del Eterno, y que procuremos siempre honrar a nuestro Rey, procuremos siempre hacer las cosas de acuerdo a como Él establece en la Biblia, y no tratando de cambiar y establecer nuestra propia forma de acercarnos a Él, porque ya Él ha establecido los tiempos señalados, el momento que nosotros como sus vasallos, como su pueblo, vamos a tener un encuentro con Él. Él quiere vernos, recuerde, Él quiere ver a sus súbditos, Él quiere ver a sus vasallos, Él quiere ver a su pueblo, pero el tiempo que Él tiene para ver a su pueblo, para ser visto, es el tiempo que Él determina y no el tiempo que nosotros determinamos. Shalom.